Imagina una vida donde incluso un cepillo de dientes podría estar diseñado por la empresa de la familia. Un despertar en una casa inteligente construida con componentes de Samsung. La revisión de los mercados en un teléfono Samsung. Las acciones vigiladas también pertenecen a Samsung. Y justo antes del desayuno, una mirada desde la ventana del ático revela un horizonte construido en gran parte por el brazo de construcción del abuelo. En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. No es una fantasía. Es la vida real de la dinastía más poderosa de Corea del Sur, la familia Lee. No solo dirigen una empresa, dirigen un país. Pero detrás de los yachts, las joyas y los acuerdos de junta directiva multimillonarios, este imperio esconde una corriente oscura. Escándalos políticos, sobornos, indultos misteriosos y un heredero que pasó de la lista de Forbes a una celda de prisión y de vuelta. En el invierno de 2014, un avión privado descendió silenciosamente sobre la pista de un aeropuerto de Tokio. A bordo se encontraba Lee Kun-hee, el hombre que gobernaba Samsung como un monarca en las sombras. El empresario más poderoso de Corea del Sur, cuya influencia se extendía desde los microchips hasta los presidentes, se había desplomado en su suite de lujo, sin responder. Durante los siguientes 6 años, no pronunció otra palabra. Sin embargo, en ese silencio, Samsung se volvió más rico. La familia consolidó su control, y Corea observó cómo una sola línea de sangre dictaba silenciosamente el futuro de toda una economía. Esta es la saga de la familia Samsung. La historia de cómo se construyó una de las mayores fortunas del mundo, sobrevivió a escándalo tras escándalo y permaneció intocable. El origen no está en los smartphones ni en los semiconductores, sino en sacos de arroz y un hombre llamado Lee Byung-chul, nacido en un pequeño pueblo bajo dominio japonés, con un sueño en el que nadie creía. Antes de que Samsung se convirtiera en sinónimo de tecnología, era solo una pequeña empresa comercial en Busan, fundada en 1938. Lee Byung-chul no nació en el poder. Era el tercer hijo de un modesto propietario de tierras del condado de Gwiryong, cuando Corea aún no era libre. Su padre quería que dirigiera el molino de arroz familiar. En cambio, Byung-chul viajó a Tokio y regresó con ideas grandes y dinero prestado. En 1938, abrió una empresa comercial que vendía fideos, azúcar y pescado seco. La llamó Samsung, que significaba 3 estrellas. Le atraían las cosas que duraban para siempre. El país cambió rápidamente. La Segunda Guerra Mundial, la liberación, la guerra civil. Donde otros veían caos, él veía oportunidad. Apostó todo por la industria, textiles, seguros, construcción. Compró máquinas y comenzó a fabricar productos coreanos para coreanos. En una nación dominada por importaciones japonesas, aquello era casi traición. Pero la gente anhelaba algo propio. A medida que Corea resurgía de las cenizas, Samsung también lo hacía. Sin embargo, ascender demasiado rápido siempre tiene consecuencias, especialmente cuando un imperio amenaza al gobierno mismo. A principios de los años 60, Samsung ya era un nombre reconocido. Pero su destino, como el del país entero, estaba a punto de reescribirse por el cañón de un arma. El 16 de mayo de 1961, el general Park Chung-hee lideró un golpe de estado incruento, derrocando al frágil gobierno democrático de Corea del Sur. Los tanques rodaron por Seúl. La constitución fue suspendida. Una junta militar tomó el control. Park prometió estabilidad y reforma, pero su verdadera ambición era el control total. Samsung prosperaba, pero aún no era un imperio protegido. El régimen confiscó el Chao Bank, propiedad de Samsung, acusando a Lee Byung-chul de malversación y soborno. Su imagen de industrialista hecho a sí mismo se desplomó. La opinión pública se volvió en su contra. Pero la realidad era más simple, aquello era un disparo de advertencia. Park enviaba un mensaje a los chaebol, alíense con el Estado o enfrenten la extinción. Lee comprendió. No presentó batalla. Renunció públicamente y ofreció disculpas. En privado, comenzó a alinearse con las ambiciones del régimen. A cambio, recibió préstamos gubernamentales, licencias exclusivas y acceso a proyectos de infraestructura. Ese pacto silencioso cambiaría Corea del Sur para siempre. El gobierno impulsó un ambicioso plan de desarrollo económico de 5 años para industrializar el país. Necesitaba conglomerados dispuestos a ejecutar su visión. Samsung se convirtió en una de sus herramientas más leales. Entre 1962 y 1966 se expandió en textiles, alimentos, logística y seguros. Con el respaldo estatal, obtuvo préstamos extranjeros y tierras preferenciales.
Era legal, inteligente y despiadado. Funcionó. En 1969, Samsung dio su paso más audaz. Entró en la industria electrónica al asociarse con Sanyo y NEC. Corea tenía poca demanda interna, pero el gobierno apoyó el nacionalismo tecnológico. El primer producto, un televisor en blanco y negro que se agotó casi de inmediato. Detrás de escena, Lee Byung-chul no solo construía fábricas, sino relaciones con generales y ministros. Su conexión con Park se fortaleció. Su discurso se volvió más nacionalista. El empresario independiente se había transformado en un hacedor de reyes aliado del poder. Pero esa alianza tendría un precio eterno. En 1987, Corea hervía en protestas por la democracia. En medio del caos, Lee Byung-chul murió, dejando el trono a su tercer hijo, Lee Kun-hee. De voz suave y carácter reservado, apasionado por los caballos y el arte japonés, Lee parecía más un pensador que un líder empresarial. Pero bajo esa calma, era calculador. Comprendía que, aunque Samsung dominaba Corea, en el escenario mundial era vista como fabricante de productos baratos. En 1993, durante un retiro en Frankfurt, sorprendió a sus ejecutivos con una frase: cambien todo, excepto a su esposa e hijos. La declaración de Frankfurt se convirtió en mito corporativo. A partir de entonces, todo cambió. Fábricas cerradas, divisiones desmanteladas y miles de empleados reentrenados o despedidos. Introdujo Six Sigma, un sistema de control de calidad que convirtió cualquier defecto en fracaso personal. Cuando se descubrió que 150.000 teléfonos eran defectuosos, ordenó quemarlos públicamente. No era por dinero. Era por el mensaje: Samsung nunca más sería de segunda clase. La empresa invirtió miles de millones en investigación y desarrollo. Su enfoque se centró en semiconductores, pantallas planas y móviles. En pocos años, Samsung registraba miles de patentes anualmente. A principios de los 2000, ya competía con Sony y Apple. Corea tenía su propio titán tecnológico. Incluso Apple dependía de los chips Samsung para sus dispositivos. Le fortaleció el diseño, contrató ingenieros extranjeros y exigió que cada teléfono sobreviviera a una caída sobre mármol. Los estándares eran absolutos. Samsung funcionaba como un ejército: jerarquías, disciplina y visión. Pero el control absoluto se mantenía mediante una red compleja de participaciones cruzadas. Era un reino corporativo con un solo monarca. Con el auge llegaron las sombras. En 2008, un ex abogado de Samsung, Kim Yong-chul, reveló la existencia de un fondo secreto usado para sobornos a jueces y políticos. Corea quedó atónita. El país entero observó mientras los fiscales investigaban el gobierno en las sombras conocido como la República de Samsung. En 2008, Lee Kun-hee fue acusado por evasión fiscal y abuso de confianza. Admitió parcialmente los cargos y renunció. Fue condenado, pero solo multado y con sentencia suspendida. Un año después, el gobierno lo indultó por interés nacional, al necesitar su influencia para los Juegos Olímpicos de Invierno. Samsung era demasiado grande para caer. Lee Kun-hee regresó al mando más fuerte que nunca. El tiempo avanzó, y los rumores sobre su salud crecieron. Su hijo, Lee Jae-yong, comenzó a asumir protagonismo. Educado en Occidente, elegante y reservado, representaba una nueva generación. Pero en 2017, su historia tomó un giro drástico. Corea vivía un escándalo político monumental. La presidenta Park Geun-hye fue destituida tras revelarse su relación con Choi Son-sil, una amiga y asesora sin cargo oficial que manipulaba decisiones presidenciales y extorsionaba empresas. Entre ellas, Samsung. Los fiscales afirmaron que Lee Jae-yong había autorizado sobornos por $38 millones a las fundaciones de Choi a cambio de apoyo en la fusión de Chal Industries y Samsung C&T, que consolidaba su control. En enero de 2017, Lee Jae-yong fue arrestado. El juicio, transmitido a nivel nacional, reveló un imperio construido sobre poder e influencia. Fue declarado culpable de soborno, malversación y perjurio, y sentenciado a 5 años de prisión. Las acciones de Samsung cayeron, la reputación se tambaleó. Pero, como siempre, el ciclo se repitió. En 2018, su condena fue reducida, y fue liberado tras menos de un año. El tribunal alegó falta de pruebas directas, y Samsung sobrevivió nuevamente. Sin embargo, la imagen pública se fracturó. La empresa, antes símbolo de orgullo, pasó a representar las grietas de una democracia dominada por conglomerados familiares. Lee Jae-yong intentó reconstruir la reputación del grupo. Prometió transparencia, pidió disculpas públicas y juró poner fin a la sucesión dinástica.
Pero en 2020, nuevas investigaciones revelaron manipulación contable durante la fusión de 2015. Fue acusado de fraude y condenado nuevamente en 2021 a 2 años y medio de prisión. Cumplió parte de la condena hasta ser indultado en 2022, otra vez por razones económicas. Samsung no es simplemente una empresa. Es un chaebol, una estructura única coreana donde familia y Estado se entrelazan hasta ser inseparables. Su red de más de 60 empresas abarca desde tecnología hasta hospitales, seguros y moda. La familia le controla todo a través de un sistema de participación circular que impide la injerencia externa. Cuando Lee Kun-hee falleció en 2020, su hijo heredó no solo miles de millones, sino el control del conglomerado. Pagó más de $10.000 millones en impuestos, el monto más alto en la historia de Corea del Sur. Donaciones de arte y ventas de acciones ayudaron a cubrir la suma, pero la familia mantuvo el poder. En diferentes rincones del mundo existen dinastías empresariales que, al igual que la familia Lee en Corea del Sur, han concentrado poder económico y político al punto de influir en el rumbo de sus países. En Japón, los Zaibatsu del siglo XX, como Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo, dieron origen a enormes conglomerados que moldearon el desarrollo industrial y financiero del país. Aunque fueron disueltos tras la Segunda Guerra Mundial, su espíritu sobrevivió en los keiretsu modernos, redes corporativas que mantienen alianzas con bancos, aseguradoras y gobiernos, y que siguen teniendo una influencia determinante en la economía japonesa contemporánea. En América Latina, el fenómeno se repite bajo distintas formas. En México, grupos como Carlos Slim Elú y sus conglomerados, desde América Móvil hasta Grupo Carso, concentran un poder económico que trasciende sectores y fronteras, con influencia directa sobre telecomunicaciones, construcción, energía y banca. En Argentina, familias como los Roca, Techint y los Pérez Compant moldean sectores clave como la siderurgia y la energía. Estos clanes no solo dominan industrias, sino que también participan activamente en la configuración de políticas públicas y en la estabilidad económica de sus países. En Estados Unidos, aunque el sistema capitalista dispersa más el poder, familias como los Walton Family, herederos de Walmart, o los Koch Brothers de Koch Industries, ejercen una influencia inmensa sobre la economía y la política. A través de donaciones, cabildeo y fundaciones, moldean agendas regulatorias, fiscales y ambientales. Aunque operan en democracias consolidadas, su poder económico les permite condicionar decisiones legislativas y políticas nacionales, demostrando que la concentración de riqueza puede traducirse, incluso en sistemas abiertos, en un poder político silencioso. En Asia y Oriente Medio, ejemplos como el de los Al Saud Family en Arabia Saudita o los conglomerados indios de Tata Group y Reliance Industries, controlados por la familia Ambani, muestran que el vínculo entre empresa y Estado sigue siendo estructural. En estos casos, la riqueza familiar no solo define sectores económicos estratégicos, sino que moldea la diplomacia y la geopolítica regional. En todos los casos, el patrón se repite. Cuando una familia acumula demasiado poder, la frontera entre empresa, gobierno y nación se vuelve difusa, y el destino económico de millones puede depender de las decisiones de un solo linaje. Hoy, Samsung representa casi el 20% del PIB del país. Sus chips están en los teléfonos, sus electrodomésticos en los hogares, su logotipo en estadios, hospitales y rascacielos. Pero el triunfo viene acompañado de una sombra. El ascenso de la familia Lee está marcado por secretos, escándalos y sacrificios. 3 generaciones unidas por la ambición, Lee Byung-chul soñó con un imperio, Lee Kun-hee lo hizo global, Lee Jae-yong tiene la tarea de preservarlo, cueste lo que cueste. Y en ese legado, la historia de Samsung dejó de ser un relato empresarial para convertirse en una saga dinástica. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.